Gracias. Hola, muy buenas tardes. Venimos en representación de Ibercocinas. Ibercocinas es una iniciativa del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, del cual México es país parte, además de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Y tengo el gusto de presentarles a la doctora Sara Bach-Geller Corona, que nos va a hablar de la historia de los recetarios en Iberoamérica. La doctora Sara Bach-Geller es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM, es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Francia, se especializa en Historia y Antropología de la Alimentación en temas como comida, cuerpo y etnicidad en México en los siglos XVI al XX, en los recetarios nacionales en América Latina, patrimonios culinarios indígenas en Hispanoamérica. Es autora de artículos y capítulos en revistas y libros especializados. De su autoría es el libro Habitar una cocina, publicada por la Universidad de Guadalajara. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Sara Bach-Geller. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo quisiera comenzar agradeciendo la invitación por parte de los organizadores de esta Feria del Libro de Cocina Tradicional, que además los felicito porque ya es la segunda ocasión que se realiza y me parece que es un evento único, que tenga yo entendido no hay muchas ferias tan especializadas como esta. Entonces, bueno, felicito esa iniciativa. Agradezco también muchísimo a la iniciativa de Ibercocinas por esta invitación para compartir con ustedes, algo del trabajo que he realizado en los últimos años sobre libros de cocina. Entonces, como bien mencionó Deyanira, yo el día de hoy, en los próximos 25 minutos, quisiera platicar con ustedes sobre este fenómeno que es el libro de cocina, en particular el libro de cocina en América Latina, que como verán, eso es lo que trataré de compartir y de explicar en esta ocasión. Es una historia muy peculiar, es una historia muy revolucionaria, muy pionera en el mundo. Se tratan de documentos realmente muy, muy especiales, estos primeros libros de cocina publicados en América Latina. Entonces, sin mayor preámbulo, voy a comenzar. Las culturas culinarias son relatos que hay que aprender a leer. Y al decir que se puede leer una cocina, no estoy hablando en sentido figurado. Una cocina se asemeja a un lenguaje en donde los diferentes elementos, en este caso ingredientes, gestos, utensilios, se combinan entre sí, siguiendo reglas y pautas muy precisas que permiten crear un mensaje específico. El lenguaje de la cocina produce así platillos y comidas capaces de transmitir valores culturales muy determinados. Los libros de cocina son una de las herramientas más útiles para descifrar el lenguaje culinario de una cultura. Las alusiones a sabores, texturas y aromas que aparecen en las páginas de los recetarios son claves valiosas para interpretar no solo los gustos y las sensibilidades gastronómicas, sino también algunos de los aspectos fundamentales en la organización y en el funcionamiento de nuestras sociedades. En el caso de Latinoamérica, los recetarios son documentos de gran valor histórico, no solo porque tienen mucho que decir sobre la historia de la región, pero porque fueron pioneros en el mundo entero. Desde su aparición en el siglo XIX, los recetarios latinoamericanos inauguraron un género novedoso en la literatura culinaria que no tenía antecedentes en otras partes del mundo. Los recetarios de América Latina instauraron el género del recetario nacional. Esto significaba que por primera vez las recetas de cocina hacían explícito el vínculo entre la comida y la idiosincrasia de un pueblo. O dicho de otro modo, los recetarios hispanoamericanos hacían manifiesto
que a cada pueblo o a cada nación le correspondía una cocina particular, única, irrepetible. Permítame detenerme aquí un momento. Me gustaría comenzar con un recorrido muy breve de la historia de los recetarios en Occidente. Esto con el propósito de contextualizar el surgimiento de los primeros recetarios en América Latina. Es decir, dar una coyuntura histórica mucho más amplia que nos permita ver cuál es la originalidad y cuál es la vanguardia de estos libros de cocina. Entonces, podemos ver la primera imagen. La primera imagen. Sí, la segunda, la que sigue. Ciertamente, los recetarios en el continente americano son tardíos si los comparamos con los europeos, cuya aparición remonta al siglo V de nuestra era. Estos primeros recetarios eran escritos a mano y por lo tanto tenían muy poca difusión. Por otra parte, estos recetarios manuscritos distaban mucho de los actuales. Las recetas no tenían un sentido estrictamente gastronómico y más bien la recepta, como señala su etimología en latín de receta, la recepta, era una nota escrita que detallaba un método de curación. La función sanadora de la recepta es observable en el primer recetario que conocemos de Occidente y que se titula De Re Coquinaria y escrito por el romano Apicius. Con la invención de la imprenta, en el siglo XV, se multiplicaron los libros de cocina en el viejo continente. El primer libro de cocina impreso es el de Bartolomeo Platina, intitulado De Honesta Voluptate, que podemos traducir como El placer honorable y la salud. Y este fue publicado en 1473. Este es el primer libro impreso. El recetario de Platina causó furor en su momento, a tal punto que poco tiempo después comenzaron a imprimirse recetarios en casi todas las lenguas vernáculas de Europa. En muy pocos años ya existían recetarios en español, en catalán, en alemán, francés, holandés, checo, polaco. Los primeros recetarios impresos tenían una característica en común. Fueron escritos por cocineros que habían estado al servicio de las principales casas aristocráticas en Europa. Los cocineros de reyes, papas, príncipes, obispos, duques, habiendo alcanzado fama continental, deseaban pasar a la posteridad publicando sus secretos de cocina. Indudablemente, se trataban de recetarios reservados a las élites y a los pocos profesionales que entonces existían. Fue hasta el siglo XIX que el recetario se popularizó y que adquirió la forma que conocemos hoy día. Mientras que los cocineros profesionales continuaron redactando sus recetarios sin escatimar en ingredientes de lujo y en técnicas sofisticadas, al mismo tiempo aparecieron los recetarios conocidos como de cocina burguesa. Estos libros de cocina burguesa difundían otra clase de comida, más doméstica, económica, de fácil confección. En la mayoría de los casos, estas recetas no buscaban ser representativas del gusto nacional. Por ejemplo, en el caso del primer recetario griego, publicado en 1828, las recetas son francesas, pero fueron traducidas al griego. El autor del primer recetario noruego hace lo mismo y opta por traducir recetas de origen danés al noruego. De hecho, cuando Peter Abjorsen, que es el más grande folclorista de Noruega, escribe su recetario, el autor critica ferozmente la cocina local y exhorta a sus lectores a reinventar la comida de Noruega. El caso de la cocina francesa es particularmente revelador, pues aunque la cultura gastronómica francesa llegó a tener reconocimiento internacional desde el siglo XVIII, su reputación permanecerá durante mucho tiempo ligada a la imagen de un arte culinario universal.
no nacional, universal. Cocineros como Antoine Carême o Urbain Dubois tenían aspiraciones universalistas, lo cual significaba que sus recetas tenían una proyección mundial, pero no nacional. La cocina de Francia era presentada como la más metódica y por ende la que debía ser la base para el resto de los recetarios en el mundo. Hubo que esperar hasta principios del siglo XX para que los recetarios franceses asociaran los valores universalistas de la cocina francesa con una imagen más específica de la nación francesa. Ahora bien, los primeros recetarios que podemos llamar nacionales surgen en el continente americano a comienzos del siglo XIX. Esto sucede en un contexto muy particular en el que las colonias de los imperios europeos pasaron a ser repúblicas independientes y soberanas en búsqueda de símbolos nacionales. El primer antecedente de los recetarios nacionales apareció impreso en la pequeña ciudad de Hartford, en Connecticut, en Estados Unidos, en el año 1796. ¿Podemos ver la siguiente? El recetario se intituló American Cookery y fue escrito por Amelia Simons. Simons adaptó las recetas inglesas a los productos del Nuevo Mundo, de modo que los platillos pudieran ser confeccionados por la mayoría de las cocineras del país. Sugiere, por ejemplo, sustituir la avena, que era un ingrediente muy común de la cocina inglesa, por el maíz. Y propone recetas a base de pavo, que como saben es una ave originaria del norte de América. También incluye calabaza nativa, que ellos llaman squash, y de otros ingredientes muy locales. Asimismo, Simons implementó las novedosas recetas de election cake, pastel elección, o el independence cake, el pastel independencia, y el federal pancake, el pancake federal, títulos de recetas que sugieren que existe un clima político muy particular en estos años posteriores a la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. No obstante, a pesar del intento de Simons por nacionalizar la cocina de la joven república estadounidense, el American Cookery tuvo un pequeñito tiraje, por lo tanto no logró traspasar las fronteras del pequeño pueblo de Hartford en Connecticut. Pero entre 1830 y 1900 aparecen en América Latina los primeros libros especializados en cocina nacional. Hasta entonces, los únicos recetarios que circulaban en los diferentes países de América Latina provenían directamente de España. Y vemos la siguiente diapositiva, por favor. De México hasta Argentina, pasando por Colombia, Perú y Chile, encontramos que circularon los recetarios más populares de la península ibérica. Tenemos el libro de guisados del catalán Roberto de Nola, que fue publicado por primera vez en castellano en 1525. También llegó a circular en América Latina el arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería de Francisco Martínez Montiño, quien era el cocinero mayor del rey. Y este último recetario era realmente, se puede considerar un verdadero bestseller de la época, con una de las mayores reimpresiones en la historia de la cocina española. La primera edición es del siglo XVII, de 1600, la década de 1630, y la última data de 1823. Y por último, el nuevo arte de cocina, también un clásico de la cocina española, escrito por Juan Altamiras, en 1745. Y cabe mencionar, es interesante, que es en este recetario de Altamiras, donde se incluye por primera vez el jitomate en un recetario europeo. El jitomate, producto nativo de América, por supuesto. Sin duda, la iniciativa por parte de los editores de América Latina fue sumamente osada y riesgosa, pues ser pioneros en la publicación de libros de cocina en su país
implicó lidiar con la escasez de capital, de máquinas adecuadas, de tinta, incluso de papel, pues se padecía en esos años, subsiguientes, los años después de las guerras de independencia, pues muchas crisis económicas. A pesar de ello, ciertos libreros e impresores asumieron la tarea de publicar un recetario que contuviera lo más representativo de la comida del país y que fuera del agrado y utilidad del público local. Vemos la siguiente, por favor. El primer recetario nacional es de 1831 y es mexicano. Es El Cocinero Mexicano, un libro que inaugura el nuevo género editorial en América Latina y en el mundo. Le siguen los primeros tratados de cocina cubana y puertorriqueña. Tenemos ahí el manual de repostería, pastelería, de la cocina catalana y el cocinero cubano. Le sigue también luego el recetario de Chile, que fue publicado en 1867, luego el de Perú, contemporáneo, también en el 67, luego el de Brasil, unos años después, el de Argentina, que fue el de los últimos libros nacionales en América Latina. Del mismo modo que el American Cookery, los primeros recetarios latinoamericanos estuvieron inciertos en un contexto de reciente descolonización y de búsqueda de referentes nacionales. Los autores y editores hispanoamericanos no solo buscaban difundir recetas de cocina, también estaban comprometidos con una causa patriótica. A diferencia del recetario estadounidense, los recetarios de América Latina fueron concebidos por ambiciosos editores cuyas estrategias comerciales permitieron que los ejemplares tuvieran una enorme circulación dentro del país, llegando a manos de muchísimos más lectores. A través del lenguaje de la comida, los recetarios latinoamericanos formularon ideas políticas y proyectos de nación que trascendieron el mundo de la cocina. Esta dimensión política y social del libro de cocina se puede observar en tres aspectos claves de lo que voy a llamar la narrativa culinaria latinoamericana. Vemos la siguiente, por favor. Bueno, lo primero que encontramos en estos libros de cocina latinoamericana es que se hace un gran elogio de la calidad y variedad de los ingredientes que existen en cada país. En segundo lugar, y ahorita vamos a ver ejemplos de ello, en segundo lugar, hay también alusiones, y esto es particularmente raro, no estamos acostumbrados a ver en un libro de cocina, que se hagan alusiones a la legislación, o sea, las leyes de los recién creados estados-nación. Vemos una discusión sobre las leyes que existen en las constituciones de cada nación en estos libros de cocina. Y en tercer lugar, otro aspecto muy particular de estos libros latinoamericanos, que no vemos en otros libros en otras partes del mundo, es que se defiende la lengua local. Pues si bien el castellano es la lengua común en todos estos países latinoamericanos, con excepción, por supuesto, de Brasil, cada recetario exhibe la riqueza de las variantes lingüísticas de cada país. Entonces, voy a abordar en ese primer punto, cómo estos libros de cocina elogian los ingredientes locales y los comparan con los ingredientes europeos para decir que finalmente los ingredientes de cada país son superiores a los ingredientes de otras partes del mundo. Por ejemplo, en El Cocinero Mexicano, acerca del frijol, el autor del Nuevo Cocinero Mexicano explica que el rechazo de los europeos hacia este alimento, hacia el frijol, se debe simplemente a que los suelos de aquel continente son de muy mala calidad y por ende esta legumbre adquirió muy mal sabor. Por el contrario, escribe el autor del recetario mexicano, entre nosotros, los mexicanos, el frijol es muy sabroso y muy apreciado. Es muy interesante que el autor del Cocinero Mexicano hable de un entre nosotros. Eso es una idea muy moderna para la época.
hablar de que existe una comunidad nacional, un pueblo mexicano que está unido por el gusto por el frijol. Asimismo, se celebran los dulces de la patria del azúcar, para hablar de México. Y se informa a los lectores que en Madrid, por ejemplo, estas delicias del país son muy solicitadas. El pulque también es muy elogiado por el cocinero, por el primer libro de cocina mexicana. Se habla que el alto consumo del pulque tiene una razón de ser, y es porque la cocina mexicana tiene alimentos, platillos con altas dosis de grasa que el pulque logra remediar. El vino de uva y el aguardiente, dice el autor del libro de cocina, son en cambio muy dañosos para la cocina mexicana. Es decir, la cocina mexicana es concebida como un sistema muy coherente, en donde el chile, la grasa, el pulque, no son gustos irracionales de los habitantes del país, más bien son elecciones muy lógicas y muy cuidadosas, que incluso hacen bien al cuerpo del mexicano. Por otra parte, la oportunidad para criticar el gusto europeo, reputado por delicado, entre comillas, tampoco es desaprovechada por el autor del cocinero mexicano, sobre todo cuando está en juego el prestigio del chile del país. Entre recetas de chalupas, de chile colorado, de tortillas enchiladas, de envueltos en pipián, el patriótico recetario dice, y les voy a leer el pedacito, un fragmento que viene intercalado entre estas recetas sobre enchiladas y tlacoyos enchilados. El paladar de los europeos, que pasa por delicado, no puede soportar el chile, que es reputado entre los más exaltados de ellos como un veneno, pero comen con bastante apetito 1000 guisos cargados de ajo, mostaza y sobre todo pimienta picantísima que disponen sus paladares para sufrir, no ya del chile de nuestro país, sino que parecen cuchillos afilados. El chile y el característico picor de la cocina mexicana deben de ser preservados de cualquier postura adversaria, en particular de los médicos de tendencia europea. Esos son los grandes enemigos del autor del cocinero mexicano. Y voy a leer este otro fragmento que podemos encontrar en el recetario. Dice así: los médicos modernos, habiendo hojeado malamente algunas obras francesas, han declarado la guerra a los estimulantes, principalmente al chile, que según su método nuevamente establecido, debía desaparecer de entre las plantas vivientes. Dios nos libre de sus manos. Amén. De manera similar al recetario mexicano, el primer libro de cocina brasileña, que se titula El Cocinero Nacional también, enaltece la variedad y la calidad de los ingredientes del territorio brasileño. Para el autor del Cocinero Nacional de Brasil, la grandeza de la nación brasileña es visible en su exuberante flora y fauna. El suelo bendito, como le llama el autor de este libro de cocina brasileña, fue lo que hizo posible que existiera una de las cocinas más ricas y originales del mundo. Y les voy a leer cómo empieza este libro de cocina brasileña, también con esta exaltación a los productos, a la flora, a la fauna que existe en Brasil. Y comienza así el libro de cocina brasileña. Una vez que dimos el título de nacional a nuestro recetario, hemos contraído un compromiso solemne, que es el de presentar una cocina en todo brasileña. Esto significa indicar los medios por los que se preparan en el país las carnes de los innombrables mamíferos que pastan sus hierbas, aves que habitan sus climas diversos, peces que nadan en sus ríos y mares, reptiles que se deslizan por debajo de sus gigantescos bosques, inmensos vegetales y raíces que la naturaleza, con mano libre y pródiga, espontáneamente derramó sobre su suelo bendito. Mamíferos, aves,
peces, reptiles, plantas, enteramente diferentes a los que en Europa existen en sabor, aspecto, forma y virtudes. El cocinero brasileño identifica así los orígenes de la gastronomía brasileña con la idea o la imagen de un territorio grandioso, con una naturaleza pródiga, exuberante. El recetario incluye además lo que desde entonces van a ser consideradas las especialidades nacionales, como el cariz, las moquecas, etc. Es interesante también, que estos recetarios dan lugar también a un espacio para la fantasía de los autores, ¿no? Podemos ver en el cocinero brasileño recetas para preparar cocodrilos, cerebros de simios, boas, con condimentos, muchos pimientas locales de las Amazonas, pero también con muchos ingredientes importados, franceses, que en realidad, los antropólogos que han trabajado sobre el tema son recetas inexistentes, son platillos que no se consumen en el territorio, pero que, daban la imagen, ¿no?, de un país exótico, rico, que podían hacer uso de cualquier elemento, de cualquier animal, por más ponzoñoso que fuera, se volvía una exquisitez, ¿no?, para los brasileños. El Perú es otro ejemplo muy interesante de cómo la cocina fue un símbolo para la identidad nacional. Vemos la siguiente, por favor. Ah, sí, la siguiente, eso es lo que… La siguiente. El autor del recetario La Mesa Peruana, que es el primer recetario peruano, tomó como modelo el recetario mexicano. Desconocemos cómo, pero el recetario mexicano, que fue publicado antes, en 1831, llega a Perú y sirve de modelo para los editores peruanos que también quieren publicar un libro de cocina peruana. La Mesa Peruana incluye algunas recetas de origen mexicano, probablemente las que el autor consideró las más cercanas al gusto de los peruanos. Esto no significó, sin embargo, que hubiera una afronta a la autenticidad de la cocina peruana. Al contrario, el autor señala en el prólogo que en general los ingredientes y las combinaciones de la cocina mexicana no convienen a los paladares peruanos, pues, escribe el autor del cocinero peruano, nuestra costumbre es otra y según ella aderezamos nuestros guisos. Es decir, retoma el cocinero mexicano, pero solamente para decir, así cocinan los mexicanos, nosotros cocinamos de manera muy diferente a ellos. Otra característica, esta es la portada de este primer cocinero peruano. Otra característica de los recetarios latinoamericanos que mencioné en un inicio es este aspecto muy interesante, raro diríamos hoy, que incluyen leyes. Recetarios de cocina con recetas para preparar, consejos para preparar comida, pero también hablan de leyes. ¿Cuáles son las leyes del país? Un caso muy interesante es el recetario colombiano, que se llama El Estuche, publicado en 1868. Y podemos ver que en este recetario, entre recetas de arepas y timbales y muchas otras platillos típicos de la cocina colombiana, encontramos referencias a las leyes patrias del recién creado Estado-Nación colombiano. Hay que recordar que estamos hablando de los primeros, la primera mitad del siglo XIX, entre 1800, 1870, los países se acaban de independizar de España, se están apenas generando como países independientes, están apenas creando sus leyes, sus constituciones. Entonces es muy interesante que se use el libro de cocina como un vehículo para dar a conocer al pueblo que todavía no entiende muy bien qué significa haber pasado de ser un súbdito de la corona española a ser un colombiano, a ser un mexicano, a ser un peruano, a ser un chileno. ¿Qué significa ser un ciudadano de una nación libre y soberana? Es muy interesante que es a través del lenguaje de la comida como se explica estas ideas tan modernas de ciudadanía, de nación, de Estado. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, que es muy particular, es el presidente mismo, Julián Trujillo, el presidente de la República Colombiana, quien financió la publicación de este libro de cocina,
incluso lo prologa hablando de la utilidad de un libro de cocina como este para los ciudadanos colombianos. Imagínense, un libro de cocina prologado por el presidente de la nación. Ahora, por último, el último aspecto que mencioné en un inicio, que eran esas 3 características muy particulares de los libros de cocina de América Latina y que los hacen muy modernos, muy vanguardistas para la época. Y este tercer aspecto es el de la lengua. El cocinero mexicano, de nuevo voy a emplear el caso mexicano para explicar cómo un libro de cocina, además de querer compartir consejos para cocinar sabroso, también sirve para defender la ortografía y las palabras particulares, las locuciones locales, en este caso las mexicanas. En el prólogo, podemos ver la siguiente. En el prólogo, el autor del cocinero mexicano advierte que las recetas están redactadas según el modo local de hablar el castellano en México. Es así que escribe, y les leo lo que dice. Usamos como masculino el nombre sartén, que en España es femenino, es la sartén. Pero nadie entre nosotros en México lo tiene por tal. Es decir, en México se dice el sartén. Y por tal, como es el uso, es decir, no las reglas de la Academia de la Lengua, sino es el uso, el que es el general, director y maestro de la locución, en este recetario vamos a hablar de el sartén. Punto. No mayor discusión. No van a entrar en discusión con la Academia de la Lengua, van a decir el uso en México es hablar de el sartén, se hablará del sartén, aunque en el diccionario aparece como la sartén. En este mismo sentido, las palabras jitomate y mexicano son escritos al modo característico mexicano, no español, es decir, con la grafía X, jitomate con X y mexicano con X, en lugar de cómo se venía utilizando hasta entonces, que era con J. Luego es cierto que el jitomate recobrará la J, mexicano no, pero jitomate sí. Pero entonces este recetario es sumamente revolucionario y decide que se va a retomar el modo característico, es decir, haciendo alusión al náhuatl, y por eso se va a utilizar la X, no la J. El cocinero mexicano representa un esfuerzo pionero por legitimar y normalizar los usos del español en México. Incluso se adelanta por muchísimos años a la Academia Mexicana de la Lengua, que es una institución que se creó 50 años después de que se publica el recetario mexicano. Es decir, es primero el recetario el que va creando los estándares de la lengua mexicana antes que la academia. Los recetarios publicados en Venezuela a lo largo del siglo XIX también presentan una situación muy similar. ¿Podemos ver la anterior? Gracias. No, la siguiente, creo que es la siguiente. Si bien las recetas son en su mayoría de platillos extranjeros, es decir, el recetario de Venezuela, a diferencia del brasileño, del mexicano, del peruano, no va a ser una defensa tan apasionada de los ingredientes locales. De hecho, las recetas que hablan es el arroz a la milanesa, la macarronada a la italiana, los raviolis. Pero donde los recetarios venezolanos no vacilaron fue cuando había que defender las raíces etimológicas de los platillos nacionales y en particular de las hallacas. No sé si sepan qué son las hallacas. Las hallacas están estrechamente relacionadas al tamal. Es el tamal de maíz de Venezuela. Los historiadores Rafael Cartay y José Rafael Lovera sugieren que quizá, porque había un comercio muy estrecho en la época colonial entre la Nueva España y el Reino de la Nueva Granada, o sea, el antecedente de Colombia, por el cacao. Comerciaban mucho cacao ambos territorios. Y quizá por allí es que se transmitieron los saberes de cómo preparar tamales de maíz y llegaron a Venezuela. Pero en todo caso en Venezuela se le llaman hallacas. Y este nombre viene de la lengua indígena tupí-guaraní y significa atado, bojote, un atadito, porque se atan los tamales allá en Venezuela. Ahora bien, los venezolanos del siglo XIX
emprendieron una larga batalla para que el nombre de Ayaca apareciera en el diccionario de la lengua española. Sin embargo, que se redacta en España. Sin embargo, no fue sino hasta su edición en 1899 que el diccionario acepta integrar la palabra Ayaca. Pero esta palabra Ayaca entra dentro del diccionario español con una Y en lugar de con doble L. Bueno, este pequeño detalle, el que Ayaca haya entrado al diccionario de la lengua castellana con Y en lugar de con doble L, suscitó un furibundo debate en Venezuela durante muchas décadas. Los eruditos venezolanos consideraron esto que era un grave agravio contra la nación venezolana. Todavía más controversia creó que la definición de Ayaca en el diccionario apareciera como pastel de harina de maíz, cuando en realidad estos platos, discutían los eruditos de Venezuela, no se hace a base de harina, sino de masa. Bueno, esto creó todavía más furibundos debates entre Venezuela y los de la Academia de la Lengua Española. En realidad, las hallacas forman parte de una serie de platillos que encontramos en otras partes del continente. En México les conocemos como tamales, también tienen otros nombres, pero generalmente tamales, tayuyo o bacán en Cuba, guanime, mapire, mandullo, zorrullo, amarrao, civil, pastel, todo esto en Puerto Rico y en Trinidad, humita en Chile y Argentina, tamal limeño en Perú, solo por citar algunos nombres. Si bien estos platos están presentes en la mayoría de las cocinas latinoamericanas, los autores de cada uno de los recetarios nacionales le confieren propiedades únicas y superiores a sus propias preparaciones. Vamos viendo entonces cómo se va creando esta idea de que cada cocina es particular, única, original y no se encuentra en otro país del continente, ¿no? Se va creando esta idea de cocina nacional que surge, insisto, en América Latina, no surge en ninguna otra parte del mundo. Después surgirá, vemos este mismo fenómeno en Europa y en América del Norte. Entonces, con esto llego al final del recorrido por la historia de los libros de cocina en América Latina. Es esta una historia que comenzó hace más de 200 años y que continúa escribiéndose en los fogones de las amas de casa y de los cocineros profesionales de los diferentes países de la región. Si a lo largo de este recorrido lograron percibir aromas y sabores de los primeros recetarios latinoamericanos, no habrá mejor manera de cerrar esta plática que deseándoles a todos ustedes, muy amable audiencia, buen provecho. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Sara Bach-Geller. Sin duda, tanto la Secretaría de Cultura como la Iniciativa Ibercocina somos muy afortunados de contar con tu apoyo y todos tus conocimientos. Fue un recorrido muy ilustrativo y ameno el conocer sobre la historia de los recetarios en Iberoamérica. Y a nombre de la Secretaría de Cultura tengo el honor de entregarte esta constancia por tu destacada participación en la conferencia La historia de los recetarios en Iberoamérica, ahora en la segunda Feria del Libro de Cocina Tradicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.